tarde, con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a esto. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido y ya no. Willaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfoy, la voz de todos. Aquí, alumnos que no trabajan para el equipo, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Hoy viernes 17 de junio del 2022. Y me inayan kapashankichis ñañaturayku entero hawapu yarikamushankichis, hawarikamushankichis, rikurikamushankichis. Hatuna peguita chasquirikuychis, asaypes rikikunaqa viernes, nisqapiña kairushanchis ratio la semana pues pasairuña. Na peguita chasquirikuychis, kay informativo willarikuy nisqa, Wayra wasi surfuy nisqamanta lluqsirimusanchis. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de labores en esta mañana. Javier, buenos días. ¿Cómo estás, Liz? Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta mañana informativa. Guayjicuna, Panecuna, Sumas Ponche, Cachon, Zapanca, Joniquichis, Pajriqui, Ginante en provincia de Cotabambas, Ginante en distrito Cunape, comunidades, centros poblados, Maicuna, Paracheriqui, Guayro, Asinchis, Trangunapsico, Yaricamchenques, Ojatu, Marc, Arico y Cachon, Zapanca, Joniquichis, Paj, ya informativo, Willarico, en Escapiña, Tarikuchanchico, Guayjicuna, Panecuna, Chirimushan, Alichanta, Chirimushan, Alichanta, Casa, Luximushan, Guayjicuna, Panecuna, Alichanta, pone es importante el tema del cuidado que punchaikunariki supaitariki casa monka. Ari qasan qasayamushanña, a ver, ñañachaykuna turachaykuna wawakunata, asaypis colegio marichankurij paykuna tutamantan tiyayushaspanku, mana paykuna asaypis riki q'uñirita atanqakuchus chayqa churatamuychis pantalonchanta uhuchaman, sichus hatun mediaschatara huchata churatamuychis wawakunaman tiyaspanku paykuna riki mana q'uñirikuspanku chulli hap'irparinqa uhu hap'irparinqa chaymantataq riki wawa mana puririta atanqachu colegioman retrasayukunqa hinaspa llaki
wawakunapaq kanqa. Ya, entonces allinchata istutamos su wawakunata, kunan quilla seps junio, julio quillapas chiri, seguramente suyasunchis, rachayqa ñañaykuna turaykuna precauciones qayakarichun wasipi, ya. Chayta nispa kunanqa qallarisunchis, no kanchis qarimarispaniki kunan punchawpaq imakunata aparimushayku, qankunapaq ñañaturaykuna, aswaypas comunidad choqeqa, uyarikamushankis chaypi, paqarin punchawriki, qowita chaypi qariki mihyukusunchis, pachamankatas ruwarinqaku, rikuchachachayqa kanqariki, qowimanta, chaynallataq riki kuy al horno, lechon de cuy, pepian de cuy, cuy chaqtado, imaymana platokuna kanqa. Entonces, puririkusunchis imaqtin paykunariki, kaypas aswaypas Día del Padre nisqariki, domingo tañaka irishaña, chayqa paykunaqa paqarin nisqa actividad nisqata ruwarinqaku munayta. Entonces, kusa puririkusunchis choqeqa llaqtata paqarin punchaw. Chaymi kasha willariki kunan punchariki aswanta chayta willarimusaykiko. Así es, amigos oyentes. También el día de ayer, el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, acompañado de regidores, funcionarios, han desarrollado, pues bueno, la conferencia de prensa. Dio a conocer fundamentalmente los logros y metas alcanzadas. La prensa estuvo ahí haciendo la consulta correspondiente, fundamentalmente hablando de presupuesto, ¿no? De cuánto costó, a cuánto de población se ha beneficiado. Y el día de hoy le vamos a dar un poco más de detalle de esta actividad, de esta conferencia de prensa que ha convocado la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Ari, chaychakunamanta entonces, rimarikusun, chaychakunamanta rimarikusun, riki kay plano local nescapi, aswaypas plano riki nacional nescapiri, y machakunatataq rimarison kunan tutamanta, yachasqanchis manhinariki, rimayke kushariki presidente Pedro Castillo nescamanta. Presidente Pedro Castillo acudiría, todavía se dice así, porque podría pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Este viernes a la citación justamente de la Fiscalía, por este caso de Provías descentralizado, Puente Tarata, el presidente Pedro Castillo hoy día estaría yendo a las 10 de la mañana a esta diligencia, a declarar sobre estas indagatorias por el caso Provías, que se realizaría pues en la sede del Ministerio Público, según informaron a los medios nacionales. Muchos todavía esta mañana dicen seguramente va a ir, pero muchos no creen y dirán que está seguro que él no va y de pronto va a haber alguna información de parte de su abogado a la última hora. Bueno, ahí viene el detalle, ¿no? La inseguridad que tiene, pues bueno, la población, porque lo ideal sería es que el presidente vaya, ¿no? Si no tiene ningún problema, o sea, si es que no hay nada, en todo caso, tranquilamente puede ir y declarar, ¿no es cierto? Eso va a pasar el día de hoy, pero también escuche bien, para el martes 21 de junio, Pedro Castillo está siendo citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República sobre este tema de la Casa de Zarratea. Entre comillas, los negociados que se habían hecho ahí en la Casa de Breña, en la Casa de Zarratea, en todo caso, para el martes 21 también el Congreso lo está citando. Lo más probable, calculo yo, que va a decir, pues bueno, no puedo ir o voy a responder como anteriormente había respondido, ¿no? Bajo escrito, ¿no? Y con respuestas así puntuales, ¿no? No sabía, no sé, no tenía conocimiento. Esas respuestas, pues bueno, traen más dudas, amigos oyentes. Y por otro lado también, las cosas que ocurren, ¿no? Pareciera que la parte de la inteligencia, pues en nuestro país, no sé si funciona o no quiere funcionar. Finalmente, Juan Silva, sobre este tema, allanan la casa en Caraballo, donde pues se habría ocultado. Así le dicen, se habría ocultado el exministro de Transportes. Tras recibir justamente esta alerta de información sobre el paradero de Juan Silva, la policía ingresó a esta casa en la urbanización Santa María del mencionado distrito, donde hallaron la ropa. También hallaron su pasaporte a este exfuncionario. O sea, alguien le avisó, ¿no? Están yendo, ya, sal rápido, ¿no? O sea, sal rápido, por eso es que dejó hasta su pasaporte. Y algunas ropas. Lo cierto es que, amigos oyentes, según en este caso el ministro del Interior, ojo, acá hay fuga de información, seamos muy sinceros. El ministro del Interior ha asegurado que existe desconfianza entre la propia Fiscalía y la Policía Nacional del Perú. El ministro del Interior, Dimitri Semache, señaló que es necesario mejorar la relación de estas dos instituciones, que en alguna medida y en algún punto, amigos oyentes, tienen que trabajar así bien
tomaditos de la mano. 6 de la mañana con 46 minutos, Liz, te cuento, en la región de Cusco, ahí ya las cosas... Uy, la fiesta El empezó. día de ayer, Liz, en Cusco se ha celebrado, pues bueno, una fecha muy tradicional. Claro, ¿no? el Corpus Christi, Y a través el de Corpus Christi sí. habla fundamentalmente, digamos, de la población que no va, digamos, a las actividades, a la Plaza de Armas, pues bueno, consumir el chiriucho. Claro. ¿No es cierto? Y el Corpus Christi está acompañado del chiriucho. De hecho, ayer muchos ya disfrutaron de este plato emblemático de la región de Cusco. Y también el día de ayer ya se ha anunciado oficialmente, Liz, la noche cusqueña Wow. de luces y sonido. ¿Quiénes estarán presentes? A Mucha ver. atención. Hay grupos más locales que grupos nacionales y yo felicito Está eso. bien. Saludo eso. Está Estará bien. el grupo Arco Iris, de seguro lo ha escuchado, Liz. Pueblo Andino. Wow. ¿Cómo le conocen a no, ellos? ¿Quién no baila con ellos, no? ¿Cómo les dicen a Pueblo Andino? El rey de las noches cusqueñas, si no mal Fácil, recuerdo, ¿no es cierto? Fácil, sí, claro. Va a estar Sonora Patronal, Afinación Diablo, una agrupación Wow. musical que ahí en la actividad, en el trabajo, yo los conocí muy buenos haciendo sí. música tradicional, Liz. Excelente. Teo Ríos, estará Quilla Magtas. También hacen música tradicional. Estará proyectos, Pati Barrueta también estará. Wow. Bueno, ahí está. ¿Cuándo va a ser? Eso es importante. La fecha, sábado 18 de junio, a partir de las 3 de la tarde, la noche de luces y sonido en la región de Cusco, exactamente en la ciudad imperial. Después de 2 años, imagínate, pues la gente se ha dado cita. Ayer en las fotografías, las redes sociales, las transmisiones en vivo que se han venido desarrollando, Javier, se ha observado, ¿no? Bastante asistencia masiva de la población hacia la Plaza de Armas, donde también muchos feligreses estuvieron y, como tú dices, muchas familias también, pues alrededor mismo de la plaza, degustando de este rico chiriucho. ¿Te gusta a ti el chiriucho, Me Liz? encanta, me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Cuál, digamos, de todos? Porque es una variedad, es un conglomerado de Claro. varios, digamos, productos, ¿no? Alimenticios. Sí. No, pero el hecho de comer de a poquito todas, Es un poquito de todo sí, y tiene que ingresar todo a la boca. Exacto, a la boca, y pues es exquisito, es único ese saborcito, rico, realmente rico. Hay que Yo disfrutar. siempre cuando voy a pedir chiriucho le Ajá. pido siempre un poquito más de charqui. El El charquito charquicito por el saladito, con Sí. eso combina perfectamente sí, todo. y la todo. canchita, ¿no? Yo Ajá. también siempre pido un poco más del tostadito más y ya, con eso. Con la riquísima la su torrejita. cuisito, la gallina, Todo, el cochayuyo. Sí, y el Ajá. rocotito también, ponle ahí el Claro. saborcito que le Claro, da. claro. Riquísimo. Muy Perfecto. bien. 6 de la mañana con 49 minutos. Ahora sí, nos vamos a la información después de haber degustado el chiriucho esta mañana. Imaginariamente, Así es. imaginariamente. Estaremos ahí el fin de semana, ojalá, para poder comer nuestro chiriucho. Informativo Huillarico y correspondiente a hoy, viernes 17 de junio de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Mucha atención a la frase del día, amigos oyentes. Cada mañana tienes 2 opciones, ¿ok? Cada mañana tienes 2 opciones. Seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla, ¿ok? Te repito la frase del día. Mucha atención, amigos oyentes. Cada mañana tenemos 2 opciones. Seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarlo. Entonces hay que dar o elegir estas 2 opciones, ¿no es cierto? Hay que seguir quejándonos, bueno, eso como que no es nada positivo. Y si es que usted desea cambiar, hagamos algo para que cambie en nuestra vida. 6 de la mañana con 50 minutos. Ahora sí, nos vamos un día como hoy. Vamos a recordar y viajar en el tiempo. Que tenemos un día como hoy, Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Eso viene recordándose hoy día, Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y ahora se hace mucho más presente con el tema del cambio climático. Amigos oyentes, Estados Unidos ha aclarado fuerte este tema. Es un país que está sufriendo ya prácticamente los embates del cambio climático. Un día como hoy, mucha atención, en el año de 1563 se recuerda la fundación española de la villa de Valverde, actual ciudad de Ica. Y también retrocedemos en el tiempo y viajamos a 1578. Se produce un fuerte terremoto en Lima.
Más información. El día de hoy, un día como hoy, en el año de 1844, el presidente de Lima, Domingo Elías Carbajo, así es, se autoproclama presidente del Perú con el título de jefe político y militar de la República, deponiendo al supremo director del Perú, Manuel Ignacio de Vivanco, quien había viajado al sur para combatir contra Ramón Castilla, quien también se proclamaba presidente del Perú. Wow. Jaina Watakuna, 1844 ocurrió esto. Y en 1962 Brasil obtiene el Campeonato Mundial de Fútbol disputado en Chile. En el año de 1993, un día como hoy, fallece Adolfo Winternitz, así es, fundador de la Escuela de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien recibió del gobierno peruano la Orden del Sol en el grado de comendador. Tenía 87 años de edad al momento de fallecer. Wow. Y el 2006, ¿qué ocurrió? Instituyen el Día del Lustrador del Calzado. Los lustrabotas, como lo conocemos. Yo me acuerdo de esta fecha. Sí, porque, así como muchos tenían una fecha para celebrar, había ese comentario, ¿no? ¿Y los lustrabotas cuándo? Claro. Ajá. Claro. Y un día como hoy, 2006, no hace mucho, Sí, hace poco nada más, pues ellos instituyen este día como el Día del Ilustrador del Calzado. El saludo para todos quienes tienen pues este trabajo también desde muy temprano, desde muy temprano. 6 de la mañana con 53 minutos. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares para esta mañana. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 53 minutos. Información para esta mañana. Titulares en el plano local. Mañana la comunidad de Choquecantillo estará llevando a cabo el primer Festival del Cuy, donde podrán disfrutar como la pachamanca de cuy, cuy al horno, lechón de cuy, pepián de cuy, cuy chactado y muchos otros platos a base del cuy. Además, podrás participar de fútbol, vóley, varones y mujeres, juegos ancestrales. La provincia de Cotabambas está invitada a ser parte de esta importante actividad para la comunidad de Choqueca. Amigos oyentes, más información a esta hora de la mañana. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho ayer en conferencia de prensa dio a conocer los logros y metas alcanzados por la presente gestión, donde periodistas y comunicadores de diferentes medios de comunicación de la región hicieron llegar preguntas y pidieron esclarecer temas relacionados a la gestión actual de gobierno municipal. Así está la información. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho hace llegar la invitación para conmemorar, escuche bien, por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Se llevará a cabo esta actividad el día lunes 20 de junio del presente año y siendo una actividad pues del proyecto de Demuna, el mismo que se iniciará desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas, este concurso de poesía por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 6 de la mañana con 55 minutos. Más información, amigos oyentes. En la Semana Minera, Las Bambas hizo diversas entregas a comunidades en Cotabambas, Grau y Chumbivilcas. Se entregó kits escolares a colegio primaria e inicial de Sorco, entrega de sala de cómputo en colegio Fray Ortiz de Progreso, también entregó tablets en comunidad de Escorno. Asimismo se entregó cancha de gras sintético en el anexo 8 de agosto en Capamarca. Hoy vamos a estar desarrollando esta información. Por otro lado, como todos los viernes, nuestro espacio esperado, Salud en Surfuy. Hoy la especialista nos estará explicando con respecto a qué es la bulimia y anorexia. Nos va a dar la diferencia y muchos padres debemos conocer y estar atentos para cuidar siempre a nuestros hijos sobre estos temas. Más información, amigos oyentes. La División de Fiscalización y Certificación Ambiental, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, realizaron operativo de
de fiscalización de salubridad en restaurantes del distrito de Tambobamba, con el apoyo del Hospital Provincial, también la Policía Nacional del Perú, en establecimientos de venta de comida del distrito de Tambobamba. Bueno, y en dicho operativo se ha constatado que hay restaurantes que están preparando alimentos en condiciones insalubres, por lo que en el marco de la ordenanza municipal número 16, todavía emitida en 2019, pues se sanciona la insalubridad en establecimientos donde se dedican a la venta de comida en el distrito de Tambobamba. Se ha procedido en este operativo al levantamiento de acta de constatación de insalubridad. Joaquín Pejariki, mana, limpuichatach mancaconat, majlishasca, carcallañari, pana y lisa. Carcallaña chayperiki, manca chacuna, taza chacuna, soepas cuchara chacuna, trapu chacuna, limpiana trapu chacuna, yana challaña, asna challaña, amea chainaca. Tisna challaña. Y en nuestro distrito de Chalhuahuacho, este tipo de operativos no escucho, no estoy escuchando. ¿Para cuándo? Como se dice, 6 de la mañana con 57 minutos, amigos oyentes, más información, escuche bien, la Municipalidad Provincial de Cotabambas ha emitido ya el cronograma de entrega de vales FICE a beneficiarios por suministro eléctrico. Escuche bien, hay todo un cronograma que está iniciando justamente, en este caso va a ser desde el 22 de junio hasta el 25 de junio en diferentes localidades: Tambobamba, distrito Cotabambas, distrito Coyurqui. El día de hoy le vamos a dar a conocer este detalle de esta información. 6 de la mañana con 57 minutos, más información en el plano regional, y el gobierno regional de Apurímac capacita en temas de elaboración de platos gastronómicos a base de hongos, esto en la población antabambina. Esta capacitación gastronómica a base de hongos de pino es resultado de la siembra de árboles del programa Bosques Manejados. Así es, amigos oyentes, cabe mencionar que dicha capacitación serán permanentes, establecidas en un cronograma de actividades como componentes del proyecto comunal que buscan darle valor agregado y promover las bondades de este alimento altamente nutritivo y saludable en la región. Qué bueno, Más información y los hermosos, atractivos, excelente clima del Valle Sagrado de los Incas, pues ubicado esto en la provincia cusqueña de Urubamba, cautivan a quien, a Gianluca Lapadula, el delantero italo-peruano, pues que se encuentra en Cusco disfrutando de sus vacaciones tras jugar el partido de repechaje por la selección peruana. Más información, amigos oyentes, que bueno, en Arequipa, escuche bien, advierten otro conflicto minero en Río Grande y macha vida acá con capso, que con amana y Macanaco entero jawapia. Ya. Bueno, concesionario Río Grande asegura que fue invadida en el año 2019 y autoridades no actuaron en su momento. Y menos autoridad con allá. Y esto viene sumándose en todo lado. Y hasta Juliaca nos vamos. Desconocidos pues asesinan a balazos a un individuo. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en el que los delincuentes disparan contra el cuerpo de un joven en Juliaca. Bueno, Juliaca también una zona ya bastante peligrosa con este tema de lo que viene a ser la inseguridad ciudadana. 6 de la mañana con 59 minutos, Huancavelica, Uyaricho, Algecona, Panecona. Coras Papito, anciano de 70 años, retó a toro y murió tras recibir cornada en fiesta patronal. Un video muestra cuando el animal se abalanzó violentamente sobre el adulto mayor que ingresó solo al ruedo de toros. Estaba entrando a pasear, nada más una vueltita me doy. Ay, mata charik chirratrik ujas japish kashara. Fácil. Chayariki traguch animaron calpacharon haikuron paseáramos rato chayanes pa casa cachaban sombrero chaymantari. Más información y con el fin de fortalecer, mucha atención las mujeres, atención las mujeres en esta mañana, sus capacidades y participación en la política efectiva en los procesos democráticos, candidatas de todo el país podrán participar en el curso de capacitación
capacitación y formación política Miguelina Costa Cárdenas denominada, que ofrecerá, dice, el Jurado Nacional de Elecciones. Fechas, hoy vamos a estar ampliando esta información. 7 de la mañana en punto, más información. Titulares en el plano nacional. Fiscalía de la Nación, en este caso Pablo Sánchez, convoca para este viernes 17 de junio a la Junta de Fiscales Supremos. La sesión reservada se realizará desde las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio Público. Fuentes de la Fiscalía informan que en esta reunión se podría definir la fecha de elección del nuevo fiscal de la Nación. Más información en esta mañana en el plano nacional. Pedro Castillo asegura que irá a todas las citaciones de la Fiscalía, así lo ha dicho él, pese a que su defensa sustentó pues pedido para anular investigación. El presidente Pedro Castillo expresó su voluntad de colaborar con la investigación que se le sigue en la Fiscalía, pese en vísperas pues su defensa sustentó ante el Poder Judicial el requerimiento para anular las pesquisas que inició el Ministerio Público en contra del mandatario. Bueno, todo este dilema ha comenzado ¿con quién? Con la señora Karelyn López, ¿no es cierto? Desde ahí comenzó a soltar cierta información y al final, pues bueno, ¿quiénes están siendo involucrados? Más información. César Nagasaki dice lo siguiente: 3 colaboradores eficaces y varios testigos dan cuenta de las precisiones de Silva y Villaverde en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El abogado de Karelyn López advirtió que el presidente Pedro Castillo podría favorecerse de que la Fiscalía utilice de manera simultánea tanto los testimonios de su defensa como del detenido Samir Villaverde. Y me manan, yo sea mucha, pero bueno, ha dicho ayer el presidente, voy a ir a todas las que me necesitan, voy a esclarecer, no me estén ahí a mí involucrando, dijo así. Una cosa es las palabras y muchos seguramente podríamos creer, pero las acciones a veces nos hacen dudar. Esperemos qué pasa. Mientras tanto, la presidencia del Consejo de Ministros presenta a través de sus redes sociales el microprograma PCM, Trabajando para ti. Así es, el microprograma a fin de promover, dice, el acceso a los servicios que esta institución ofrece. Cada segmento está a cargo de especialistas y voceros que detallan el funcionamiento de los servicios y aplicaciones ofrecidas desde las entidades adscritas a la PCM. Qué bueno. Vamos, amigos oyentes. Chayamunan informaciones, Canamponerek informaciones, vamos con más información. Presidente Pedro Castillo acudirá este viernes a la citación de la Fiscalía por caso Provías descentralizado Puente Tarata. Los puentes cuestan bastante, por eso es que acá hay negociados fuertes prácticamente, amigos oyentes. El presidente Pedro Castillo acudirá a las 10 de la mañana a la diligencia de declaración indagatoria por el caso Provías descentralizado Puente Tarata, que se realizará en la sede del Ministerio Público, según confirmaron fuentes de un medio de comunicación. 7 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos a la información en el plano nacional. Internacional. Nos vamos hasta Rusia. Rusia afirma que las conversaciones con Europa sobre la guerra en Ucrania ya no son prioritarias. Rusia también ha criticado que las negociaciones de paz con Ucrania se hayan congelado después del encuentro de representantes de ambas partes en Turquía. Vamos con más información. Escuche bien, un hecho así particular lo que ocurrió. Sacerdote desapareció con $20,000 que le habían prestado en Argentina. El padre solicitó el fuerte monto a título personal para adquirir un auto. Se presume que habría regresado a su anterior diócesis en Venezuela. $20,000. Es un padre venezolano. Pues sacó un prestamito ahí, préstenme, yo les pago. Yo soy pues sacerdote, dijo él, todos obviamente creen, pues no, y ha desaparecido. Parece que regresó a Venezuela, esa es la información. Ha desaparecido. Por otro lado, en el plano internacional incautan juguetes, escuche bien, y ropa con colores del arco iris, esto en Arabia Saudita. ¿Por qué? Pues dicen ellos porque fomenta la homosexualidad. Radical decisión, incluso hace algunos meses habían censurado pues la película Doctor
Strange en el multiverso de la locura, al considerar que contiene referencias homosexuales. A todos los juguetes que contenían estos colores de arcoíris los han pues detenido, en todo caso, en Arabia Saudita. Bueno, son otras culturas, eso Así uno es. tiene que llegar a entender. Amigos oyentes, vamos a revisar la información ahora en el plano deportivo. Mucha atención, arrancamos con Gianluca Lapadula, el bambino. Bueno, el día de ayer, ¿dónde estuvo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Estuvo exactamente en el Valle Sagrado? Sí, estuvo en la laguna de Guaypolis. Usted conoce, ¿no es cierto? Qué Bonita lindo, laguna, ¿no es cierto? claro. Bonita laguna. Usted puede hacer paseo en bote y otras actividades como, por ejemplo, recorrer en cuatrimotos, todo un circuito. Bien interesante, bien bonito. Estuvo ahí, estuvo en Moray, este sitio arqueológico bien bonito dedicado a la agricultura. Estuvo también en Maras, bonito sitio que estuvo recorriendo ayer. Pues bueno, el bambino Gianluca Lapadula. Está disfrutando de la región de Cusco. Se dice que se va para Machu Picchu. Sí, Posiblemente sí, el día sí, de hoy sí. esté por Machu Picchu. Sí, se ha dicho que pues va a disfrutar de las maravillas en Machu Picchu, ¿ah? Y por Pero otro lado, a la vez, Liz, no han querido soltar mucha información porque, bueno, es toda una estrella, ¿no? En todo Claro. caso, es muy restringido la información que se ha podido acceder. Se dice que posiblemente hoy esté en Machu Picchu, pero bueno, lo real es que no se sabe porque, pues bueno, todo su paquete turístico es muy estricto. ajá, entonces ya seguramente nos vamos a enterar cuando ya esté mandando sus fotografías, dónde va a estar, ahí nos vamos a enterar. Mientras tanto, Juan Carlos Oblitas dejaría de ser el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, luego de la dura caída en el repechaje y los esfuerzos que se vienen haciendo para que se mantenga a Ricardo Gareca, pues aún no se tiene concretado todavía el futuro que se tendrá o que tendrá Oblitas en la federación. ¿Ah? Le comento, la mejor dupla, particularmente, esto es una opinión muy particular, la mejor dupla en el fútbol peruano ha sido, según yo, en este caso, Ricardo Gareca y también Juan Carlos Oblitas. Particularmente porque han logrado unir estas dos esferas muy importantes, ¿no? La dirigencia como tal y también el fútbol como tal. Y bueno, al respecto, amigos oyentes, el día de hoy a las 11 de la mañana, según se ha informado, se va a dar una conferencia de prensa para dar todos los detalles. 1, sobre la continuidad de Juan Carlos Oblitas. 2, sobre la continuidad de Ricardo Gareca. Ajá, entonces ahí va a estar la información mucho más precisa, ¿no? A las 11 de la mañana, 11 de la mañana. Mientras tanto, tenemos otra información todavía. Edison Flores pasó la página del repechaje y cambió pues de equipo, dice, tras no clasificar al Mundial. El futbolista de la selección peruana dejará el, a ver si me ayudas ahí a pronunciar, quizá no lo DC hago. United del MLS, ¿no es cierto? DC United de la MLS. Ahí está. Para volver, dice, a su liga, pues La MX, ¿no? Solo faltaría, dice, un detalle para que el vínculo se haga oficial. Bueno, está entonces Edison Flores a la espera. Perfecto. 7 de la mañana con 9 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos para poder ampliar estas y otras informaciones. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo. Nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tenemos aquí alumnos que no trabajan para equipar, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen janco, no ponen más que todo, no cae alguien que no bajar que no cae y muy kiko. Autoridades declararon una zona de emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaya, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay zonas de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 13 minutos en el informativo Huillaricuy. Guayqikuna panekuna sumaq p'unche kachun sapanka hojnikichispaq. Hojatun marqariku qanpaq huaracocha, qanpaq papito, qanpaq mamita, qanpaq riki niñucha, niñacha riki, ñariki, yachay wasiman puririnaykipak riki alistakushanki, ñariki uyachaykita alchanta upharukunki, limpuycha rinki, ama qhilluyaq chaynataq riki. Tayta mamakuna q'uñi unuchata riki, wawkunapaq riki, limpuychata upharukunankupaq q'uñi unuchata churaykapusun, ama hinachu. 7 de la mañana con 14 minutos, amigos oyentes. Vamos con el desarrollo de las notas informativas en el plano local y mucha atención, nos comparte información en el plano deportivo. Pues bueno, la Escuela de Fútbol Selección Cotabambas está invitando a una actividad deportiva. Hay inscripciones abiertas, nos dicen. Edades de 3 a 17 años, el horario es de lunes, miércoles, viernes, sábados de 3 de la tarde a 6 de la noche en la cancha sintética El Salvador, Escuela de Fútbol Selección Cotabambas. Bueno, si usted desea que su hijo participe o que, pues bueno, le gusta el fútbol y necesita, digamos, preparación como tal de especialistas, pues bueno, ahí está la posibilidad. Se va a desarrollar en la cancha sintética de El Salvador, Escuela de Fútbol Selección Cotabambas. Las inscripciones abiertas, edades, hay desde los 3 años hasta los 17 años, los horarios, lunes, miércoles y viernes, sábados de 3 de la tarde hasta las 6 de la noche. En todo caso, hay
ahí está la posibilidad. Ya kapishkan hueraco chariki, guabay kiriki munashan, riki pelota taitait, bola taitait munashan. En todo caso, ahí está la posibilidad para que en este caso se pueda seguir preparando con mucha más frecuencia. 7 de la mañana con 15 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, por otra parte, nos comparten lo que viene a ser el cronograma de entrega de vales FICE a beneficiarios con suministro eléctrico. Amigos oyentes, para tener mayor información puede acceder a la página web del FICE o en su defecto se va a desarrollar de la siguiente manera, con el siguiente ubigeo: 030501 Distrito Tambobamba, del 22 al 25 de junio. Con el siguiente ubigeo: 030502 Distrito Cotabambas, del 22 al 25 de junio. El siguiente ubigeo del 030503 de, en este caso, Distrito de Coyurqui, del 22 al 25 de junio. Cronograma de entrega de vales FICE a beneficiarios con suministro eléctrico. Chaymi kasha entonces Huillaricuy ya FICE nesqatariki yachashankishi tumpachama no kayku asaypas ya papayramusaqku kay Huillaricuyta. Ahora sí, nos vamos rapidísimo hasta la localidad, hasta la comunidad de Choqueca. En Choqueca ya está Claudia Sueldo. Ñañachay Claudia, imaynallan kapashankichis ñacha qoykunatarik qankuna qatikachayashankichis ñapaqarinpaq. Imaynallan kapashanki Claudia. A ver, ñañachay, buenos días. Ya hasta Huillaricuyta. Hinallataq nuqa mink'arikuyta munani llapallan kay distrito Chalhuahuacho, distrito Akira, Coyurqui, Tambobamba, Cotabambas, comunidad ninkunata hinallataq mink'arikuyta munani paqarin p'unchawa ya ñañaykuna turaykuna visitarimayku kay Choqueqa llaqtaman. Primer festival de cuy nisqan aparikunqa kay Choqueqa llaqtapi, chaymi ñañaykuna turaykuna mink'arikinchaykus paqarin p'unchay visitayamayku kay Choqueqa llaqtaman apakunqan imaymana actividadkuna, campeonatos varones, mujeres. Y me van a kunan aparikon kay nallataq vendirikushanqa quwikuna kawsaqninpi kankankunapipas horneasqapas chaskarunpipas llapan prepararikushanqa visitarimayku kay Choqueqa llaqtama enteron kay Radio Surfuy uyariqkuna kay Choqueqa llaqtapin kanqa primer festival de cuy nisqa aparikunqa paqarin p'unchay chaypaq nuqa valorikamchaykus mink'arikamchaykus ñañaykuna turaykuna visitarimayku kay Choqueqa llaqtama paqarin p'unchaw desde 8 de la mañana mantan qallarinqa kashanmi primerikisi salimi kashan primerkunapas imaymana actividadkuna aparikunqa chaykunallapipas participarianikispaq ñañaykuna turaykuna visitayamayku kay Choqueqa llaqtama nuqayku organizariyku por el Día del Padre nirisqa. Chayllapamis visitarimayku ñataq p'unchawnikish ñapadrikuna chayllamis chayqa chayllapipas ajallatapas gasallatapas tomaritaminkish pawsankallatapas misurataminkish chaytañaspa nuqayku mink'aykaminkish llapallaykis kay comunidad cercanakuna kashankis Allawa, Wallhuyo, Upina, Pichaca, Payanqa, Yanaqa, Seqseqa, Antuyo, Pumamarca, Asacase, Q'ello, Asacancha, Ventana, Anchay llaqtakuna visitarimayku kay Choqueqa llaqtama chayllata nuqatas ñañaymi mink'arikuni mediante kay radio kunta. Claudia, cosa que ahora sacan escaihinariki qhuwikunataqa seguramente entero wasikunapi galpunkunapi qatikachayushanqakuña kunan punchawqa saypas aparikunqa nisqayhinariki maymana platukuna riki wayk'urikunqa pachamanca nirimunkichistaq horno lechón chactado, que hay nallataq pepián, ceviche, cevichito de cuy. No había probado todavía cevichito de cuy. Mishki chachacha yaqakanman, mona sumasumaqcha. Ñañachay, entonces, asepas chaykunariki qowemanta chaynallataq nisqaykina. Seguramente wakianqa qowe pelas qachatallata bindikwa noqaña wayk'urakamusaq nisqa chaypaqpas kallanqataq. Wakinkunaqa mana asepas bindiwaya qowichata apakusaq china qowichata asepas riki nispapas nillankuman pastaqcha chaypas kallanqataq rikichu ñañachay Claudia. Ari kanqa ñañay chaykunapas kawsaqninpipas pelasqanpipas waqapatikunapis kanqapis ñañay chaykunaqa mamunqa kumaymanta niynata chaypis waqarikamunqa cuando chay numerotapas waqarikamunqaku ñañaynas normal nuqayku kaymanta despacharisaku ima munasqankutapis ñañay chayrayku nuqa ñañay distarimayku nisqa
Ainilla maylaqtaman visitarnarkusunsi aynaqaynillan aynipis kutichinan llaq visitarimayku ñañaykuna turaykuna imaña hayk'aña kaqtinpis nuqaykupas igualcha visitarimshaykiku tasaykiku maylaqtamanpas chayllata nuqa ñañayta alik'amuni chayllapallan radio uyariqta. Ari, cosa, ñañachay Claudia. Entonces, número telefónico nescata, coirusunchis, a ver, wakian kariki manañariki puririta munankuchay kama, si no, seguramente kai chayawachu llaqtapitiyajkuna, comunidad cercana kashan kuchaka, apaira mayeña, chunka kuwichata, pisca kuwichata, ishkay chunka kuwita, nespapachariki wakian kamañero kushanka kuchaka, número chata, a ver, coirusunchis, ñañachay Claudia. Ricky, manarikusqankum hina nuqaykupas dispacharsa con kay número kashan 918 98 75 90. Anchay número tawajarimachum con 918 98 75 90. Anchay número ta ñañaymi qimunak tawajarimay turaykuna mayqinpis munashanki señoraykismanpis mijutata suaykurachikuyta munashanki. Quwikankata mijutita munashanki chayqa normal nuqayku pelasqatapas ukawsasqatapas. Wajarimaqtikiqa despachamasaykiko kay número ma wajarimayku ñañaykuna turaykuna titis qowita munanki chayqa kawsaqñanta munanki chaypis ñañaykuna. Cosa, entonces, ñañachay Claudia, asway pasriki, paqarin puririjkunaqa, choqeqa ladoman puririjkunaqa, manaya mijuqlla churinkis, qankuna, a ver, warmikuna qarikuna rinkis, hatunpas huch'uypas rinkis chayqa, kanqa nisqaykisina, campeonato, fútbol paskanqa, vole paskanqa, asway pasriki, trompokunawan puqllakunkis, salto en sacos, chaypi mariki aykakuta wishch'iyachikuq kani, concurso de carrera de cucha, Itacachaychin Siriki Kowita Nawan Riki Lason Watarus Pachariki Mana Esquepacunampach Chaymanta Kanka Imakunataja ropa típica también de los cuis, también ese concurso Chaja Mona Monaita y Meiman actividad Nescaguna Tranguna Ruari Mushankis Ñaña y Claudia. Ari Chirinatim Tokin Ñaña aparte con actividad con participan mucho con ñaña con la torre con maigal pon mantapas pero patípica arikan un concurso de más mango ma rimaris paikem hina ñaña ari che con tan no kai aprobari ku che concurso con apa con que choca la tapi que monane no caps participar en un cuta que todo que organizapai como y campeonato y boli kan que con kan che con ñaña con tare con señoritas jóvenes visitar y me que choca la tama que estadio Pampalla tapa con kamana mai pipaschu kaya ma visitar mai con ñaña con natural con manacha y me faltan cachori que choque galak cariño Reki faltan mantachos, seguramente cowichaman kankunariki ajachallataps y machallataps y apayonkitistakcha. Tupakunanchis kamaña ñañachay Claudia, asway pasariki kay willarikuya qalloq, seamos shanriki wayrawasi surfu inisqamantapacha. Tupakunanchis kamaña. Tupakunanchis ñaña, gracias. Añay kankunata. 7 de la mañana con 23 minutos llega Guajarico y Cachanriqui la se canca Guajicona Panecona Día del Padre en Escapacan. Huera cocharik cochat mañana chico así que tranquilo mejor con equipo. Más información amigos oyentes, nos comparten información, atención, mucha atención a toda la región sur del Perú. Este 24 y 25 de junio, gran competencia hípica interregional Coyurqui 2022 en la pista hípica de la comunidad de dice de Ajpitán. Participan de Arequipa, Caylloma, de Puno, Macarí, de Cusco, Anta, Corca, Totora, Capi, Paruro, Accha, Omacha, Chumbivilcas, Capajmarca, Colquemarca, Belille, también Chiloroya, Espinar, Alto, Pichigua, Canas, Yanaoca, Tapurima, Jabancay, Curahuasi, Antabamba, Circa, Chuquibambilla, Grau, Progreso, Guaylati, Palpacachi, por Cotabambas, Chalhuahuacho, Mara, Akira, Tambobamba, Cotabambas, Coyurqui, en sus categorías, escuche bien, categoría A, caballos altoandinos, categoría B, caballos mejorados, categoría C, caballos de sangre o hipódromo. Más de 30,000 soles en premios organiza el Club Hípico y Círculo Gallístico de Coyurqui, la Municipalidad Distrital de Coyurqui. No faltes, te esperamos. Willarico y Cachanriqui, competencia hípica, Cachan, Guaycaicuna, Panaicuna, categoría caballos altoandinos, caballos mejorados, caballos de sangre o hipódromo. Haikajmi Kanka, Yachtamasicuna, Cachanriqui, 24-25 de junio, Ajpitán, Yachtapicheca, Apariconca.
cosa entonces, maykunamanta por irenqaku, caro llaqtakunamanta por irenqaku, chumbivilkas espinar, maykunamanta antaladomantapis, arquipamantapis, wow, chayqa cosa allimpuni. 7 de la mañana con 25 minutos, está en la línea telefónica, pues la nutricionista Pamela Salazar en esta mañana, para poder, como todos los viernes, efectivamente, hablamos en este espacio de salud en Surfui. Hoy vamos a escuchar al especialista con respecto a este tema, bulimia y anorexia. Pamela, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos los que nos están oyendo y a ustedes también que están en la radio. Muchas gracias nuevamente por este espacio que nos dan para poder hablar sobre temas que son tan importantes y que muchas veces desconocemos cómo vamos a abordar si tenemos estos síntomas de repente en alguno de nuestros familiares en casa o nosotros mismos y ver qué podemos hacer. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que ocurre muchas veces en una etapa de la vida del ser humano cuando la autopercepción y la autoestima está en pleno crecimiento, en plena construcción. Y hablamos más que todo en la etapa de la adolescencia. Porque aquí las personas estamos construyendo nuestra autoestima. Entonces estamos más sensibles de repente a tener ideas equivocadas sobre nuestra autopercepción y queremos vernos más atractivos, más competitivos, y ahí viene la errada idea de que la belleza muchas veces viene a ser parte esencial de la vida y que la persona está enraizada con esto para tener la idea de que va a poder triunfar y va a tener éxito en la sociedad, ¿no? La parte física, entonces, viene a ser algo sumamente importante y ahí empiezan unas dietas restrictivas por tratar de controlar el peso y se preocupan mucho por la figura, por lo físico, por mantenerse delgado. Y esto puede llegar a algunos trastornos de la alimentación y también a problemas psicológicos. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar de la anorexia y de la bulimia. ¿Qué es la anorexia entonces? Esta anorexia nerviosa es un trastorno alimentario y también es psicológico. Va a empezar cuando la persona inicia un régimen alimentario para perder peso, ¿no? Entonces dicen, no, estoy subiendo mucho de peso, no quiero verme gordito, por lo tanto empieza a buscar dietas de repente hasta en redes sociales, ¿no? Utilizan el internet y se someten a estos regímenes alimentarios y empiezan a perder peso y con el tiempo también el control de esto va a llegar al borde de la inanición. Entonces pierden más peso de lo que realmente debería de ser y ya no es saludable. Esto también podría llegar a tener una similitud en aquellas personas que de repente están consumiendo drogas y se vuelve una adicción. Entonces, lo mismo va a pasar con la anorexia, se va a volver una adicción y cada vez van a querer bajar más y más de peso buscando más alternativas de dietas sin darse cuenta que empiezan una enfermedad. ¿Cuál es la característica o cómo va evolucionando esta enfermedad? Primero, la persona tiene una distorsión de la imagen corporal, es decir, se mira al espejo y cree que está gordito y tiene que empezar a bajar de peso. Siempre se va a ver subido de peso y lo que va a buscar es estar cada vez más flaquito. A veces también los amigos tienen mucho que ver en esto porque les dan inclusive algunos consejos equivocados, ¿no? Entonces, luego de que empieza a tener esta distorsión de su imagen, empieza a tener dietas muy estrictas y va a comer muy poca cantidad de alimentos en determinados momentos. Va a separar su comida en pequeñas cantidades y en diferentes espacios del día. Y a pesar de que tenga hambre esta persona, va a tener la necesidad de opacar esta hambre y va a tratar de tomar agua de repente para poder evitar empezar a subir de peso si consume algún alimento. Luego, de repente, de consumir algún alimento, puede estar utilizando también laxantes para poder eliminar lo que ha consumido, o también puede empezar con el vómito.
va a tener también una actividad exagerada de ejercicios para no subir de peso según su idea. Hay algunas complicaciones físicas también, como les hablaba sobre la inanición, porque va a hacer que el organismo se vuelva mucho más vulnerable a algunas infecciones, debido a que va bajando cada vez más de peso y la persona no es consciente de lo que está teniendo. Esta inanición va a hacer que el cuerpo pues se sienta mucho más sensible a que cualquier infección pueda entrar al organismo. También va a tener problemas gastrointestinales y la hipotermia, porque ya no va a haber grasa en el cuerpo, entonces va a sentir mucho frío. También va a contribuir a que pierda la menstruación en el caso de las mujeres, y es en este género donde más se encuentra este tipo de trastorno alimentario como es la anorexia. También va a caerse el cabello, va a tener la piel seca, va a perder color también nuestra piel. A nivel psicológico van a aparecer síntomas como por ejemplo depresión, ¿no? Entonces hay que estar al tanto de estas cositas en casa si es que de repente vemos a alguno de nuestros hijos que pueda estar pasando por ello. A pesar de que estas personas se ven delgados, ellos van a seguir viéndose gorditos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las causas para que un adolescente pueda llegar a ser anoréxico son muchas, no es solo una. Hay que estar viendo qué es lo que sucede. Hay algunos estudios o algunos expertos indican que puede ser problemas a nivel familiar o problemas que pueden causarse de repente a nivel social, y esto básicamente llegan a la conclusión de que es por una baja autoestima. El diagnóstico para este tipo de trastorno alimentario es que el paciente va a esconder primero y va a negar su condición, es decir, va a ser difícil que podamos llegar a ellos y decir qué es lo que está sucediendo, porque no aceptan que están consumiendo muy poca cantidad de alimentos y que cada vez se ven mucho más delgados. Y una de las formas de conocer de repente que pueda pasar por ello es que, como les decía, una de las causas es que van perdiendo la menstruación y los problemas gástricos. Entonces uno podría tener una alerta en ello y podemos empezar a pensar que podría ser la anorexia, además de que nosotros podemos ver que cada vez están bajando más de peso. Entonces, ¿cómo podemos ayudar o cuál es el tratamiento para ellos? Básicamente, esto vamos a tomarlo en dos fases. La primera es que tenemos que recuperar el peso de esta persona, vamos a ayudarlo con su alimentación y también, claro, con alguna medicación. Todo esto tiene que ser acompañado de la ayuda siempre del especialista. Una vez que se puede recuperar el peso en esta persona con anorexia, empiezan los tratamientos con la parte de psicología. Otro de los trastornos alimentarios que existe en nuestros adolescentes es la bulimia. La bulimia también, al igual que la anorexia, son trastornos de alimentación, pero a diferencia de la anorexia, la bulimia ya es una situación en la que la persona empieza a consumir grandes cantidades de alimentos que los llamamos atracones y luego empiezan a inducirse al vómito. Esa es la diferencia entre la anorexia y la bulimia. La anorexia, entonces, para recordar, son personas que van alimentándose con dietas estrictas, consumiendo alimentos muy poquitos y espaciados. En cambio, la bulimia son atracones, grandes cantidades de alimentos y luego inducirse al vómito. ¿Por qué? Porque también tienen una mala percepción de su imagen y creen que están gorditos y que la forma de bajar de peso sería esto. Hay una forma, ellos piensan que tienen que vomitar o también utilizar a veces laxantes porque tienen un sentimiento de culpa por haber consumido grandes cantidades de alimentos. Entonces, esto también va dañando a nivel del organismo, a nivel psicológico. Se dice que la bulimia también comienza cuando hay un grado de insatisfacción con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ellos, como les decía, se van viendo gorditos a pesar de que no lo están. ¿Cómo vamos a ayudarlos a estas personas? También el diagnóstico es también a través de consulta, que la persona se acerque a un especialista para poder hacer algunas pruebas, algunos tests y poder ver qué es lo que está pasando con el paciente. ¿Cómo vamos a ayudarlos?
necesita también tratamiento con nutricionistas, con psicólogos que puedan ayudarlos a reconocer que están pasando por esta enfermedad, por este trastorno alimentario y puedan aceptar lo que están viviendo y empezar un cambio en la vida. Es muy importante que los padres estemos al tanto de la información que llega a nuestros hijos, sobre todo en esta etapa, como les decía, que es una etapa tan vulnerable y en que las ideas o la información no siempre es la más correcta. Entonces, papitos, por favor, a tener cuidado cuál es la información a la que lo que nuestros hijos tienen acceso, porque no siempre es la más idónea, la que realmente va a ayudarlos. También las amistades que puedan tener, eso es importante, influyen mucho en nuestros hijos. Así que siempre a tener los ojos y los oídos bien abiertos y ver en qué entorno se están desenvolviendo nuestros hijos para que no puedan caer en este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, Pamela, por esta información en este espacio. Salud en Surfuy. Gracias. Hasta otro momento. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Perfecto. 7 de la mañana con 35 minutos en Surfuy, la voz de todos. A esta hora de la mañana, amigos oyentes, cuán importante la información, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Porque en muchas ocasiones uno cuando es adolescente, pues bueno, dice, no, me gustaría ser más flaquito, más gordito, siempre, ¿no? Más grandecito. Ajá. y bueno, y eso hay veces conlleva estos casos, ¿no? Hasta de bulimia, ¿no? Y hay que estar atentos. Los padres, esta etapa de la adolescencia, se dice siempre que hay que estar muy, muy atentos los padres. En algún momento, de hecho, los que tenemos todavía hijos pequeños, siempre tengamos esta información, vamos a saber qué es lo que podría ocurrir en la adolescencia. Entonces, estemos atentos. 7 de la mañana con 36 minutos, vamos a transmisión de Facebook. Gracias a todas las personas que han hecho su comentario, que están ahí en sintonía a través de Facebook. Nos escribe Wally Joseph Taipe Araranja, dice, hola, buenos días Radio Surfuy, ¿cómo está Wally? Eduardo Arcos Lima dice, buenos días amigos del informativo Huillaricuy, Lice Saldívar Javier Chejia, saludos cordiales. Dice, provecho, qué rico el chirucho. Soplas Liz Saldívar dice, hoy viernes el cuerpo lo sabe. Un saludo, dice, para todos los oyentes de Radio Surfuy, especialmente para mi sobrino Roger Arcos Rivera, que está en sintonía del informativo. Selección Cotabambas, gracias por la sintonía. Isabel Oblitas Espinosa dice, saludos a Radio Surfuy desde Abancay, gracias por la sintonía. Elio Sá nos escribe desde Akira, saludos señores de Surfuy, por favor difundan el programa general de aniversario. Elio Sá, entiendo que es de Akira, ¿no es cierto? Justamente ahorita vamos a ampliar esta información. Saludos, Elio. Patricia Caguana dice, señorita Liz, por favor, el número para inscribirse y bases en el distrito de Akira. Justamente ahorita vamos a ampliar esta información. Gonzalo Huirce, saludos, Liz, Javier, buen programa. Gracias, amigos oyentes. 7 de la mañana con 37 minutos, amigos oyentes, vamos a ampliar la información en relación a lo que viene a ser el programa general de festejos de aniversario del distrito de Akira. Así es. Bueno, ahí están llegando las consultas, por supuesto, porque a través de la plataforma oficial del distrito de la Municipalidad Distrital de Akira, al igual que también Radio Surfuy se suma en sus diferentes plataformas, pues dando a conocer y difundiendo todos los programas por su aniversario del distrito. Está ya en la línea telefónica Marco Astete, subgerente de Desarrollo Social, con quien vamos a hablar y ampliar esta información. Marco, buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Muy bien, Marco, entonces demos a conocer todas estas actividades que ustedes ya tienen pues publicado en las diferentes plataformas, como lo venía diciendo, para dar a conocer sobre el programa 165 aniversario de creación del distrito de Akira. Adelante. Así es, tenemos una serie de actividades deportivas, culturales, sociales y también productivas por motivo de los 165 años de creación política. Se ha iniciado ya con una primera actividad en el mes de mayo, que es la Copa Akira, y esto tiene una participación a nivel de todo el distrito. Esto fue en la última semana de mayo y esto tiene una duración de unos
3 meses. Bueno, es parte del aniversario. También el 1 de junio se inició con el embanderamiento. Y este sábado estaríamos dando inicio con las actividades ya de competencias deportivas. Este sábado tenemos el torneo de ajedrez. El jueves 23 de junio tenemos 2 actividades netamente de competencia deportiva. Uno es el ciclismo en la mañana y durante el día es un festival de competencias infantiles donde estarán bebés mamones, concurso de gateo, concurso de marcha o caminata, concurso de carrera de carritos, ya cochecitos sin pedal, burritos, triciclos sin pedal, triciclos con pedal. Bueno, en el ciclismo también están incluyéndose varias categorías, niños, adolescentes y también categoría libre. Luego tenemos el día 24, inauguramos la feria agropecuaria, artesanal, agroindustrial y gastronómica, que se llevará en el Estadio Vallejo. Son 3 días de feria, 24, 25, 26. Y asimismo también tenemos el día 24 una competencia deportiva. Tenemos invitados regionales, nacionales también, motocross, que se realizará en el Estadio César Vallejo. Es el día 24. El día 25 tenemos la riña de gallos en el anfiteatro del distrito Akira. El día 26 se realizará el concurso de maratón para niños, jóvenes, adultos también, e incluso estamos incluyendo la categoría de máster, que es de 40 años a más. Y el día 27 tenemos un día cultural. Vamos a tener concurso de danzas, música, poesía. Para el concurso de danzas tenemos una categoría libre, invitados de todas partes, de distritos vecinos, provincias vecinas. Es completamente libre, hay buenos premios también. Y el día 28, que es un día de bastante algarabía, bueno, iniciamos el 28 con la segunda edición de Akira Moda. Ya se hizo el año pasado esa edición. Bueno, será un desfile de moda con prendas de alpaca y también con prendas elaboradas con artesanos del distrito. Y desde la tarde estaríamos empezando con la serenata. Esta vez lo habíamos denominado como Festi Akira porque vamos a tener también la presencia de músicos durante el día y vamos a tener también presencia de cómico que pueda integrar a las familias y haya participación de más cantidad de pobladores. Y el día 29, que es el día central, el día de San Pedro, precisamente el patrón del distrito de Akira, iniciamos con la misa Te Deum desde las 7 de la mañana. Seguidamente va a tener el izamiento, que es un acto protocolar, luego el concurso de desfile y bueno, también se está invitando a una sesión solemne a los distritos vecinos y en la tarde se estaría dando el Toro Beley, un anuncio, el anticipo para la corrida de toros, que va a ser el 30 de junio. El 30 de junio es la gran corrida de toros en el anfiteatro, uno de los más bonitos de la provincia, con toros de la zona, toros cuneros y también con toros de media casta. Y bueno, también habrá aficionados, también profesionales. Bueno, eso sería toda la lista de actividades culturales, deportivas y productivas. Perfecto. Bueno, Marco, nos hacen una consulta a través de transmisión de Facebook y justamente queríamos consultarte este tema, ¿no? Una oyente dice lo siguiente: señores de Surfoy, ¿en qué consiste el concurso de carritos de bebés? Suena interesante, dice. Si nos puedes dar un poquito más de información, Marco. Sí,
esa denominación está un poquito acotada. El nombre completo es Festival de Competencias Infantiles. Como decía, hay competencias de carritos, de bebitos. Son esos carritos que no tienen pedal, solamente se impulsan con el pie. Son para niños de 1 año. Algunos saben caminar, algunos recién están aprendiendo, con eso aprenden algunos. Y el año pasado hicimos una edición para inaugurar ese tipo de competencias por la zona. Vienen con sus cochecitos que no tienen pedal, solamente se impulsan a pie y se les pone a competir. Y bueno, para esta edición estamos incluso incluyendo a los burritos, caballitos que se inflan, son unos globitos en forma de caballitos, y vemos quién es el más veloz. También hay el concurso de gateo, se ponen colchonetas ahí, y bueno, esta actividad tiene mucho realce porque los bebés, los niños no vienen solos, vienen con sus familias, y es una oportunidad para poder juntar a las familias y generar la competencia deportiva desde temprana edad. Definitivamente, Marco, ya me estoy imaginando. Debe llamar mucha la atención, Marco, sí. Porque imagínate, son bebés y los papás ahí también, ¿no? Animando a sus hijos, ¿no? de hecho que van a ir a animar, ¿no? Papá, mamá, los hermanos mayores. Definitivamente va a ser un encuentro especial, de paso, ¿no? Familiar, que ese día pues van a poder ver a todos los bebés. El 23 prácticamente se está dando este concurso en el distrito de Akira por este 165 aniversario. También preguntan en las redes sociales, Marco, con respecto quiénes van a estar presentes en la serenata, que obviamente inicia, pues como bien lo decías, prácticamente a las 11 de la mañana, pero pues quieren conocer quiénes estarán presentes. Bueno, la serenata inicia no a las 2 de la mañana, sino desde el mediodía. Sí, 11 de la mañana. Primero. Sí, tenemos primero Akira Moda, es un evento ya de tipo incluso regional, porque creo que es la única que se hace en la región. Seguidamente tendríamos la participación de Walter Papaza, Nancy Manchego, Sonia González, una artista de la zona y reconocida nacionalmente. Después tendríamos a Los Runas y la agrupación de cumbia Fragancia. Perfecto, ahí está la agrupación Fragancia. La agrupación Fragancia. Yo creo, y Marco, sinceramente, nosotros resaltamos de que la serenata puede iniciar, digamos, temprano, porque de esa forma también la población de las comunidades campesinas disfrutan de esta serenata, porque bueno, cuando ya inicia tarde, digamos a las 6 o 7 de la noche, bueno, la serenata ya es exclusivo, ¿no? Para la población como tal del distrito, pero cuando inicia mucho más antes, las poblaciones de las comunidades también todavía lo pueden disfrutar. Eso siempre es, creo yo, resaltable. Marco, nos están consultando a través de transmisión de Facebook dónde se pueden inscribirse. Y yo creo que cada comisión tiene un lugar, un sector o un área donde se pueden inscribirse para que los diferentes participantes puedan, en este caso, valga la redundancia, participar en las diferentes actividades por el aniversario. Sí, todas las inscripciones lo estamos canalizando en la Oficina de Desarrollo Social en la municipalidad, en el segundo piso, y las participaciones para la feria va a ser la Oficina de Desarrollo Económico, que está en el tercer piso también de la misma municipalidad. Ajá, entonces, desarrollo social, todos estos concursos donde desean participar por este aniversario. Y en cuanto a la parte agropecuaria, digamos, agroindustrial, artesanal, en esta feria que desean participar las comunidades, tendrían que apersonarse a la Oficina de Desarrollo Económico. Marco, también, de hecho, en vuestra plataforma oficial de la municipalidad, al igual que también de Radio Surfuy, están las bases ahí. Hay muchos que ustedes pueden ingresar, hay que darle a conocer en todo caso, Marco, o también quizá haya la posibilidad de algún número telefónico que quizá también haya la posibilidad de enviar, ¿no? A su WhatsApp, los que deseen participar y puedan ellos tener conocimiento en cuanto a las bases para estos concursos.
Sí, en nuestras plataformas de Facebook están las bases y en las mismas bases están anotados los números para mayor consulta, también para las inscripciones. Bueno, son varios porque son varias comisiones por cada actividad, por eso no lo podría mencionar ahorita. Pero todo está en las redes sociales y también en la misma municipalidad. Muy bien, entonces ahí está la respuesta. Haikurichis, a ver, ñañaturaykuna kankunariki bases nesqata qhawarinaykisiya kay concurso nesqakunam haykunanayki chispaq. Marco, también de hecho están haciendo la repregunta y quizá por ahí no se entendió mucho con respecto a este concurso de los bebés. ¿Hasta qué edad indican ellos? ¿De qué edad hasta qué edad? Ya, según la experiencia pasada del mes de julio del año pasado, los bebés que gatean es hasta los 10 meses, 12 meses, o sea, un año, antes de un año. Después tenemos a los bebés que están en los carritos sin pedal, tenemos hasta los 2 años. Luego tenemos los triciclos, que va de 3 años a 4, y los triciclos con pedal de 4 a 5. Ahora tenemos, aparte, los burritos, o sea, los cabalitos que se inflan. Este está de 1 hasta los 2 años. Bueno, eso sería la forma de distribuir. Claro, ahí está entonces, porque efectivamente pues este concurso es algo extraordinario, seguramente ya lo han vivido muchas familias, ya lo han visto y de hecho desean participar seguramente con sus pequeños hijos en casa en este aniversario. Marco, muchísimas gracias por la comunicación. De hecho, que en estos días va todavía a haber muchas consultas, preguntas con respecto seguramente a estas participaciones en los diferentes concursos por los 165 aniversario de nuestro distrito de Akira. ¿Algo más que agregar? Bueno, también hay que reiterar obviamente la participación de las comunidades. Sí, quisiera añadir que en la mayoría de nuestros concursos no estamos limitando por ningún motivo, ya sea de nacionalidad, del lugar. Siempre hemos sido receptivos en este distrito. Incluso tenemos una actividad que estamos desarrollando cada fin de semana, los viernes, actividades educativas con los estudiantes, y ya hemos tenido visitantes de Cochabamba, de distintos lados, y bueno, acá no nos cerramos, siempre son competencias abiertas, y en ese sentido todos estarían invitados a participar, ya sea en ciclismo, motocross, maratón, ajedrez o en el festival de competencias infantiles. También llega una consulta, Marco, con respecto a Akira Moda. Entendemos que Akira Moda, pues, para que participen en este desfile, ha habido ya, digamos, la selección, ¿no es cierto?, de las señoritas, de los jóvenes, seguramente quienes participan. Todavía hay la posibilidad de que si existiera, digamos, la participación o desean participar señoritas y jóvenes para el desfile mismo, ¿hay todavía inscripción? Eso podríamos aún coordinarlo. En sí ya estamos practicando ya con los que ya tenemos seleccionados al momento, pero se puede coordinar. Perfecto, no, entonces, claro, perfecto. Entonces ahí están los jóvenes y señoritas que seguramente desean también participar en este desfile y de pronto pues tendrían que apersonarse y hacer las consultas seguramente con ustedes en la Oficina de Desarrollo Social. Marco, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, dar respuesta también a muchas de las consultas de nuestros oyentes en esta mañana. En la semana que viene vamos a seguir conversando y dando mayores detalles de estas actividades por el aniversario, Marco. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Ya, nos vemos. 165 aniversario ñañaykuna turaykuna Azuaypas distrito de Akira ishkay wata paykunapas riki suyayunku mana rikunakuspanku mana tarinakuspanku kunanqa riki actividad presencial nisqa Azuaypas aparikushan munamunayta pero Azuaypas riki ñañaykuna turaykuna festaman riki puririnanchispaq imaymana actividad nisqaman puririnanchispaq paykunapas kay recomendaciones qata churarimushanku sector salud Akira llaqtamanta Azuaypas riki vacunaciones qata
ya completa eso en Chinañayguna Turaykuna, vacunaciones, cañallo ceremoniari, que hasta tercera dosis, kunanka cuarta dosis, nescapas, Turachay Javier Ñayo, sí, de 40 años para arriba, ya está obligatorio, seamos ya, Chaychaguna completar Spanches, Alinchata, Amachacusunchis que hay un coicuna mantapas. 7 de la mañana con 54 minutos, amigos oyentes, más información a esta hora de la mañana, mucha atención, se viene el 46 aniversario del distrito, en este caso de la comunidad de Pumamarca, mucha atención, nos comparten el programa, 15 de junio, carrera de caballos, categorías chiros y dice... Bueno, no sé. A ver, ¿qué dice? Chiros, dice, y novillos debe ser. Muy bien, 16 y 17 de junio, feria intersectorial, varones, damas, máster, fútbol intersectorial. Mil disculpas, no se logra leer bien. A ver si la persona que nos ha enviado nos vuelve a enviar nuevamente para darle una buena lectura. 18 y 19 ¿no? de junio. No ha salido también. Sí, carrera de caballos intercomunidades. Espéranos. Así dice, 20 de junio, fútbol de niños, maratón, varones, 21 de junio, feria agropecuaria, concurso de guatia, concurso de pusca y concurso de aguay, y así, diversas actividades en el marco del 46 aniversario de la comunidad de Pumamarca. A esta hora de la mañana nos vamos hasta Tambobamba, Aquiles Abarca. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Amigo Javier, muy buenos días. Igual mi saludo muy cariñoso para la señorita Lisbeth. Así es, bueno, pues aniversarios se vienen, ¿no? Bueno, ya habré que festejar pues después de 2 años. Así es, el día de mañana 18 del presente mes, aniversario del primer colegio secundario de la provincia Cotabambas. En este colegio en aquellos años su nombre era pues Encino del Val, ahora es Erasmo Delgado Vivanco de Tambobamba. Fue creado pues en el año 1962. La dirección, docentes, alumnos y padres de familia vienen realizando diferentes actividades según el programa. Felicitaciones. Años antes festejaban pues con corrida de toros, año tras año. ¿Quién lo desapareció? Una monjita de nombre Nancy, cuando asumió la dirección por encargatura hace 15 años. Qué pena, queridos paisanos. Así es, a ver, acá es, bueno, pues conocer, saber, a ver quiénes fueron pues los primeros profesores o el primer director. Por ejemplo, el primer director fue, pues, bueno, se ha creado, pues, dicho colegio cuando diputado, el profesor Agustín Tamayo Antabambino, y por el diputado Enrique Martinelli Tizón Abanquino. El colegio indicado se crea, ¿no?, con su primer director, por el profesor Eleudoro Huamán Antabambino también, ¿no? Y como tesorero era pues el señor José Miguel Abarca Manchego, bueno, mi padre, Tambobambino. Como secretario también el señor Edgar Vivanco Arrambide, Tambobambino, bueno, también pues mi padrino, ¿no? Luego, según otros directores, pues se asumieron como el señor Miguel Ángel Delgado Vivanco, como el señor Darío Urrutia, Godofredo Arriola Farfán y otros muchos, ¿no? Así que ellos ya, los mencionados, ya descansan en paz. Chaylan chayri marimuni kunan tutamantampi kay hatun yachaywasimanta riki fistan tan kuñirichanku chay pakarinta hatun punchaw nin riki Veracocha Javier y matacho tapurimankimanta.
Fuera cochaqui, excusa entonces, excusa que hay aniversario, entonces el saludo cordial para toda la plana de docentes, administrativo, estudiantes, alumnos, por supuesto, de la institución educativa Erasmo Delgado Vivanco en nuestra provincia o en la capital de la provincia de Cochabamba. Checa, fuera cochaqui, no canches lunes taña chirik tu pesunchis. Lunes camas ahorita les bueno pues lunes taita como naño cotimos o mate para pues cotramos como montaga. Mana allinchata amachakunki pone allinta warako chakils amayan kapurishankich. Bueno, señorita, gracias por sus recomendaciones. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes, gracias. 7 de la mañana con 59 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes nos comparten también audio, lo vamos a revisar y lo vamos a compartir con ustedes amigos oyentes. Vamos a revisar información en el plano nacional, en breve se viene ya la información en el plano deportivo. Liz, fundamentalmente antes tenemos comunicación telefónica. Aló, buenos días, Piwang, mi majiwam, el Rimacheco. Aló, buenos días, Waukelei, no can Waharim Sheki, que comunidad campesina Pumamarca Manta. ¿Sutiki Maikli me callan, papá? No can Casane Macario Vargas. Hueracocha Macario, aniversario Nescape Tarik Shenkis, Pumamarca Lachtape. Justamente, Waukelei, Cheme, no can Minkarikita Monane, que no, Ardensko Tomas, comunidad Colape, callan, que compañero Nesconape. Papito Macario, que hay radio chaiquita, a ver, Macario, volumen chanta, hay jeripes, ama la ruchan, pero hay cherique. Mana uyarimu chaiki cucho, alinchatacho. Listo. Listo. Era coche Macario. Kunan ka ver ñaw pakma ñaw incharimu y makunan kashan kay actividad nescaconariki aniversario en comunidad Pumamarca Nescapi. No, mana uyarikamun cachua. Bájale más volumen, Macario, por favor, a tu radio. Apágalo si es posible. Solo por teléfono vamos a comunicarnos, ¿ya? Solo por teléfono, Macario. Uyachata uyarena kunanches pajariki teléfono llanta. Radio taka ama radio taka. A ver, Macario, uyarimaiko. Ari va play no pan keita arikita monane no que comunidad campesina Pumamarca Sotinte, ari no kai kun kashiku kai Iliat Caseco aniversario en esta. Mincaricami, uyarimushaikiko Macario. Ya, Ari no hay con Callarico, que hay actividades Nicotán, que 15 de junio Anchi Unjaumanta y que 15 de junio en Escaping no hay Corrarico, carra de caballos que Pumamarquino con anoche correrán, que caran corranco, es que categoría de no. Y lo que es no Batman hay que correr caballo con anche correrán. En Ayatagni 16 y 17 de junio en Escata, Roalia Sheikotag, fútbol intersectorial, noche de damas, varones y máster Nesca, ¿no? Que apacuche justamente con Ampunchi que campeonato y cota Tokuru Sheiko. En Ayatagni 18 19 en Escata caja, Minkarikileman, que ya traen aficionado, ¿no? Carra, caballo, nos escapan a Parisasco, que cancha, pista hípica, alto vallecito, ¿no? Chaping, corre de conca, caballo cona, lo que son cheros y mano alzada y 400 metros y 500 metros. Nos escapan pacarin un yaucheita no caico, Ruarisasco, chaitan invitar con el yapayan aficionado con ate que Cochabamba se ocupa. Oyarimshawan que nallat que chumevilcas grau chelado con ape no oyarimshan cuchaita mincaricone panalei Kusa turachay Macario asoy pasriki aniversario nescapiano canchis aini parikamusunchis asepis konan kariki manañataq kay onqo hark'apawashanchis chucha qapakunacha tunt'ayatamus pariki purikusunchis asepis wasimasi nisqa visitanayakusunchis weraqucha Macario añayni amuykiku wahamusqaykimanta asoy pasriki noqaykuqa kay spot nisqachata paseamasqayku chaytapas churamushaykun kay wayrawasi surfu nisqamanta kusa tupakunanchis kamaña turachay Macario. Panalei kachangraqmi ashka programa ichayta manachu llapanta mastarimi papá apurayrami apurayrami kay 20 de junio nisqapa kaq kallechanpaq fútbol
niño con no pujlan cachete namanta no chuncaute manta urey mano hasta 8, 6 y 7 ancho categoría cashin categoría tajmi callashan taja chuncaute manta hasta chuncatawe kama no chepe cashin comunidad libre no maiquen comunidad manta samun kuman wawakuna no pujya cheita panay ning arikushani chepe deni chan kam hamun kuma no porque kashame permiguna alin mi permi cashin y hinalla tajmi callashan che 20 de junio niskata kaleshanta maratón no señora kuna koren kachemanta karikuna pues no niño kuna korellangata 21 de junio taka kaleshanta feria agropecuaria artesanal que caen concursos de huatia, concursos de pushke, concursos de agua y platos típicos que con la calle Panayca 22 de 23 de junio niskata kaleshanta caja fútbol intercomunal, ¿no? Chip libre, que les participación, ¿no? Varones, mujeres y máster también. Chip casi ya panque pelota y con la talla invitar con chip visitar Mangoma y Calle Santa me tardenta, ¿no? Calle Santa concurso de faroles, 6 de la tarde man Callaran que concurso de faroles. En allá Calle Santa concurso de canto y música, che canto y música Callaricón desde 4 de la tarde ahí en Amanta Panay Callaricón tarde 23 tarde Calle gran serenata en la noche. Chip Cashan, artistas con Casha, ¿no? Nacional con Casha, Chip, Panance Verónica Rojas, Taquerishanca, en Ayatja, Roosevelt de los Andes, en Ayatja, Condor Andino, Chip, Taquerishanca, 23 tarde, 24 tarde, Caleshantaj, me panay, que hay izamiento de bandera, Chip, Caleshantaj, que plaza de Pumamarca, Chip, desde las 8 de la mañana, Apacuyancat, Chip, Caleshantaj, panay, concurso de afición de caballos, Caleshantaj, Chaymanta desfile intersectorial Callashantaj, Chaymanta Callashantaj concurso de poesías Callashantaj libre también participación, ¿no? Concurso de poesías, Chaymanta Callashantaj concurso de chilinganos, ¿no? Que chilingano con zapan comunidades pe tosonco anje con concurso Callashantaj, Chepkas Callashantaj concurso de danzas libre Callashantaj panay intercomunidades manta, ¿no? Vamos a participar en Gomanta. 25 de junio Callashantaj panay gran corrida de toros. Chepe cachan compañero enches juvenal guamani cargo cacha no pai chepe somak che 25 de junio ta cargo ta no roarenco chepe toro kunate pujar chenco que plaza de ruedos señores Pumamarca chepe 26 cachan pana último día chepe tukunanches cachan chepe doma de potro Callashantaj y chepe recepción de cargo chepe no cargo chasquichinagi canca no para siguiente para el 23 no chepe WhatsApp cachan chepe Callashantaj Tardenta Callashantaj, no, la despedida Chip Callashantaj, gran serenata Callashantaj, 26 que localmente artistas con ataques Cashan Chip y Cashan compañero Julio López Chip, presentación Cachemant, Lucy Corazón y Leonardo Guamani y compañero Matías Guamani. Aquí programaban para tocar no cae 26 de junio ta che tan ya pallanta no camin aricon que ya con que aficionado con la cashan y meman actividades que visitar mango man que comunidad campesina Pumamarca man que no comunidad campesina Pumamarca so tiempo no min aricon para que sin caso y mataps consulta ta poquito monanco no con número celularita de extarima entonces no persona que han encargado que actividades con amanta no nas pa guajariman como che gashan 949 30 81 74 ante Panay Guajarimango nos note información de Villariman que actividades con amante. Gracias Panay que espacio puedas Jaikimanta ante te agradecer que Pumamarca sotente. Aña y canta suay pastora chay Mauricio Guajaricamos Jaikimanta y nas pasariki que hay programa nos cataps más tarimos Jaikimanta cheja chaypiña tu parizón chisiriki Pumamarca chaypiña aniversario nesca y me imana actividad con acarichan asay pasariki ukasemana hamoktaqa lunes mantaqa ya papayam shasunchia willakuy kuna tapas tupakunanchis kamaña tura chay Mauricio. Gracias Panale, topa con antes camaña, entonces visita ya Maico que comunidad campesina Pumamarca, ¿no? Así que te ajá toma y buscan gambane concurso ajá toma y claro días de ajá ya taps tomaremos entonces banay. Que ajá chatari que ojeáramos en no caca ajá taca lincha tapone ojeacone te chay Macario, chay man y me ina ya tapsriki wichera tacamos en chiriqui ajá paya magachani. Ricky, cosa pone. Cosa. Gracias papá, ñanchacuique, topa con antes camaña. Y gracias topa con antes camaña, programa te pasar en panque, papá. Quiere pasar. Pasar usunch, a ver, buraco chinchilik chura mi pacha. A ver.
grandiosa celebración por el 46 aniversario de Pumamarca, a desarrollarse del 15 al 26 de junio. Día 15 de junio, carrera de caballos, categorías chinos y novatos. 16 y 17 de junio, fútbol intersectorial, varones, damas, máster, supermáster. 18 y 19 de junio, carrera de caballos intercomunidades, chiros, alzadas, alto andino, 500 metros. Pelea de gallos. 20 de junio, fútbol, niños, maratón, varones, damas y niños. 21 de junio, feria agropecuaria y artesanal, concurso de guardia, concurso de Puscay, concurso de Aguay. 22 y 23 de junio, fútbol intercomunidades, varones, mujeres, máster, concurso de faroles a las 6 de la tarde, concurso de canto y música, gran serenata en la noche con los artistas nacionales. Verónica Rojas, Roosevelt de los Andes, Cóndor Andino, Bandoleros de Tambobamba. 24 de junio, izamiento del pabellón nacional a las 8 de la mañana. Concurso de desfile intersectorial e instituciones. Concurso de afición de caballo. Concurso de poesía. Concurso de chiringanos. Concurso de danzas. 25 de junio, gran corrida de toros por el Carguyuc Juvenal Guamaní. 26 de junio, toma de potro y recepción de cargo. En la noche, gran despedida con los artistas locales. Pumamarca en su 46 aniversario los espera. En 8 de la mañana con 10 minutos, amigos oyentes, hora de la información en el plano deportivo. Gonzalo Huirce, ¿cómo está? Buenos días, adelante, cuéntanos las últimas en el plano deportivo. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo está, Liz? Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillarico y tenemos ya las noticias deportivas para todos ustedes. Hay un dato que se está soltando, bueno, que se soltó el día de ayer, que lo dijo Paco Bazán, este exfutbolista. Ha afirmado que 2 jugadores de la selección peruana se fueron a las manos tras no haber ganado el repechaje. Definitivamente la derrota ante Australia en el repechaje terminó siendo muy dolorosa para los aficionados y especialmente también para los jugadores de la selección peruana, ¿no? Pudimos ver ahí a Luis Advíncula que se echó a llorar por el penal fallado. Y bueno, sin embargo, la molestia de los deportistas habría pasado a mayores. Así lo dio a conocer el exfutbolista Francisco Bazán, o más conocido como Paco Bazán. Según ha revelado el conductor deportivo, los jugadores peruanos se agarraron a golpes en el vestuario una vez terminado el encuentro ante los soqueros en Doha. Esto tras la frustración, lógicamente, de no poder acceder al Mundial. Bueno, Paco Bazán ha dicho que 2 jugadores se agarraron a golpes, pero no ha dicho los nombres. Se ha dicho mejor evitemos más polémicas, pero dice que fuentes confirmadas, 2 jugadores se agarraron a golpes de la frustración, pero que no pasó a mayores. ¿Será cierto esto o no? No lo sé. La verdad es que todavía continúa un poco la tristeza en la mayoría de peruanos por no haber alcanzado un cupo para el Mundial Qatar 2022. Ahora yo le pregunto, Javier, ¿recuerdan este arquero, pues el arquero que de alguna forma truncó nuestros sueños de poder llegar al Mundial? No sé si lo recuerdan bien, el arquerito Redmayne, ¿no? Bueno, ha sido muy polémica su forma de atajar los penales. Le han dicho el arquero bailarín, que bailaba de un lado a otro, que ponía nerviosos a los jugadores peruanos al momento de ejecutar los penales y que de alguna manera pasó factura. Bueno, se ha puesto fin ya a los bailes, la nueva regla anti-Redmayne para los porteros en los penales. El mismo lunes 13 de junio, mientras Redmayne bailaba para distraer a los jugadores peruanos en la tanda de penales, la FIFA le ponía fin a este tipo de acciones en los porteros. La eliminación de Perú ante Australia en los penales por el repechaje al Mundial de Qatar 2022 sigue generando todo tipo de reacciones. Lógicamente uno de los protagonistas fue el portero de los canguros, que realizaba extraños movimientos sobre la línea de gol con el objetivo de distraer a los jugadores peruanos. Coincidentemente, el mismo lunes 13 de junio, la FIFA y la International Football Association Board se reunieron en Doha, donde acordaron realizar una modificación en el reglamento que justamente busca limitar los movimientos de los porteros en los penales. Así que a partir de esa fecha ya no se va a poder hacer bailes en el arco por cualquier portero. Esto se ejecuta a partir del 1 de julio.
y han habido muchas críticas, ¿no? Le han dicho que es un impresentable. Por ejemplo, le dijeron a este arquero, el guardameta boliviano, señaló que lo del arquero de Australia es impresentable. Por otro lado, el portero chileno dijo, no es ser payaso, sino es ser más inteligente que tu rival. No sé cómo lo verán ustedes, lo que sí sé es que le sirvió para sacar a Perú del Mundial. También hay otra polémica, amigos, de Howard Mavin, este jugador australiano, nacionalizado australiano, porque indicaban que quizás por ahí había habido una mala inscripción, ¿no? Él fue el último en bater el penal que dio el triunfo para el cuadro de Australia, pero ya se ha salido a desmentir esto porque, bueno, de alguna forma no habría ninguna posibilidad de que los foqueros sean expulsados del Mundial debido a una irregular inscripción, porque Howard Mavin vivió en Australia entre 2006 y 2015, además tiene la nacionalidad del país oceánico desde hace varios años, así que no hay posibilidad, por gusto se hacen ilusiones los peruanos. Vamos con noticias del plano nacional. Universitario de Deportes ya tiene asegurada la contratación del argentino Carlos Companucci como nuevo director técnico para lo que resta del campeonato. Tras ello, Jorge Araujo regresaría a dirigir a las reservas del equipo merengue. Es cierto que el conjunto crema ya no tiene chances de conquistar la apertura, no obstante estas dos últimas fechas que restan por jugar les servirá a los de Breña para pulir detalles con miras al inicio del torneo clausura. Por otra parte, Universitario completó en los últimos días sus entrenamientos con el plantel completo. Luego ya de recuperar a Alex Valera, José Carvalho y Aldo Corso, quienes regresaron de su viaje con la selección peruana. El Universitario Deportes tiene actualmente 25 puntos, se ubica en la séptima casilla de la tabla de posiciones y ya no tiene nada que hacer en este campeonato. Vamos con más noticias. El profesor Ricardo Gareca ha confesado alguna vez que se ha reunido ya con dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol para ver si continúa o no continúa. Pero ha salido un amigo del profe que, bueno, ha dicho que el profe tiene como prioridad seguir en la selección peruana. El vínculo entre Gareca y la selección acabó, si bien es cierto, y de momento no hay indicios de una renovación, aunque Esteban González, exfutbolista y compañero del Tigre de Gareca en Vélez, dio una luz de esperanza. Ha dicho que el profe tiene como prioridad continuar en la selección peruana. Hablé para saludarlo después del partido ante los Soqueros, ante Australia. Yo sé que el flaco tiene la prioridad, siempre la tuvo por Perú, siempre fue así de sincero. Siempre a Perú le dio la posibilidad de trabajar, de seguir. Cuando hubo dudas el año pasado, lo hizo también. Yo creo que el flaco ya debe haber hablado con Perú, indicó. Así que hay posibilidad de que el profesor Ricardo Gareca se quede todavía una temporada más en la selección peruana. Vamos con más noticias para todos ustedes. Tenemos también, no se olviden, amigos, partido este fin de semana. Vamos a revisar el partido de la segunda fase de la Copa Perú Cotabambas, que se va a llevar a cabo el domingo 19 de junio. Se va a estar enfrentando el Club Virgen del Carmen versus Club Juventud Chumille. Y también se enfrenta el Club Cóndor Mara versus el Social Akira. Esto se va a estar realizando este domingo 19 de junio, así que están todos cordialmente invitados a seguir esta copa que está muy interesante. Muy bien, Javier, Liz, esas son las noticias deportivas. Hoy, viernes, nosotros vamos a estar atentos a lo que suceda el fin de semana para el día lunes estar contándoles todos los detalles de los deportes a nivel nacional y, por supuesto, también a nivel internacional. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Te agradecemos. Hasta el día lunes. Un abrazo, amigos. Cuídense, que les vaya bien. 8 de la mañana con 17 minutos en Surfo y la voz de todos, amigos oyentes. Pues bueno, ahí están, ¿no? Las posibilidades todavía remotas de que quizás podamos ir al Mundial, pero ya fue, ya. Definitivamente ya fue. Lo último, ¿no? Atención Perú, mediante las redes sociales de la selección, en este caso peruana de fútbol, se pudo conocer que Juan Carlos Oblitas brindará este viernes, hoy a las 11 de la mañana, una conferencia de prensa en La Videna. Se referirá al futuro de Ricardo Gareca, se referirá a su futuro también de él, continuarán ahí en la dirigencia, continuará el Tigre Gareca, ¿qué será? Vamos a estar muy atentos en todo caso al desarrollo de esta información. 8 de la mañana con 18 minutos, ahora se vienen las portadas de los diarios de circulación regional y nacional.
No es Gonzalo, es Henry Borda. No, yo justo quería decir, no sé, a Gonzalo me he notado triste, ¿ah? Sí, está un poco triste, ¿no es cierto? Está triste, no sé qué sigue pasó. ahí pegado, ¿no? Con el tema, ¿no? Le ha afectado bastante el tema de... Sí, yo creo que ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A De quién hecho. no? Pero Gonzalo, vamos. El ánimo tiene que estar siempre al tope. Bueno, ahora sí, En le cambio, hacemos. Henry Borda sí está con las Él pilas. sí está feliz. No de lo que ha ocurrido, obviamente, pero obviamente. cada día hay que estar feliz, ¿no? Hay que estar feliz, porque pues uno no sabe lo de mañana. Henry, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días, Javier. Así es, por supuesto que estamos felices porque pasamos la página y esperamos más bien el partido de Cienciano con Cantolao, así con todos los ánimos. Comenzamos con los titulares para el día de hoy. El diario La Razón dice: estalla guerra en Congreso por control de mesa directiva ante eventual destitución de Pedro Castillo. Y en su portada ponen precisamente la fotografía de Pedro Castillo del Congreso y de una congresista, Gladys Echay. Se evalúa renuncia de AFP para hacer la carta de la oposición. Más información ahora en Perú 21. Ahora te quiero ver, ponen en Perú 21 y precisamente ponen la cara del presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo deberá declarar hoy frente a Fiscal de la Nación. La cita es a las 10 de la mañana. La pregunta es, ¿irá o no irá? Ahora vamos con más información en la República. Presidente no observó ley del Congreso que elimina educación sexual. Se lavó las manos, dice la República. Esto realmente es preocupante para aquellas personas que de repente están trabajando en temas de género, en temas de abuso, en temas de bullying y precisamente esta ley retrocede todo lo avanzado en estos temas. En el diario El Comercio, Fiscalía espera hoy la declaración de Pedro Castillo a las 10 de la mañana y todos los medios de comunicación, por supuesto, están a la espera de este evento, por así decirlo. Mientras tanto, también destacan a la región del Cusco. En otro titular, vuelve la celebración del Corpus Christi en Cusco y ponen a los amigos cargando la anda de el santo de San Cristóbal. En el diario Gestión, cada día se producen 20,000 barriles menos de crudo que en 2020. La producción de petróleo en junio es 7.7% menor que el promedio del mes pasado. En el diario Exitosa, Fonavista se preparan para cobrar. Comisión ad hoc los asesora para que cumplan con todos los requisitos. Y esta es una historia de nunca acabar. Cada año es precisamente el anuncio del cobro de los fonavistas. Más información ahora en otros diarios. A las 8:22. En el diario El Peruano, manifiesta presupuesto asegurado para segunda reforma agraria, sostiene el presidente de la República, Pedro Castillo. Mandatario subraya iniciativa que busca impulsar la competitividad, la innovación y la diversificación productiva del campo. Sin embargo, el anuncio lo debieron hacer cuando el presupuesto ya estaba asegurado. Bueno, en las fotografías se ve a Pedro Castillo reuniéndose precisamente con comunidades amazónicas. En el diario Correo, interrogado por corrupción, fiscal de la Nación Pablo Sánchez citó para hoy a Pedro Castillo ante sospecha de liderar red criminal a las 10 de la mañana. Más diarios aquí en Huillarico y por Radio Surfui. Nos vamos ahora a los diarios, al diario El Ojo. Casas al alza. Capeco proyecta que precio de vivienda subirá por mayor costo de los materiales. Informe detalla que hasta agosto el incremento será el 3.4% en promedio. Entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, valor de la construcción creció 8.9%. Construir una casa está un poquito más caro. Aprovechen en este instante si tienen algún proyecto. Más información ahora en el diario Depor, en los diarios deportivos. Dice, el tigre de la gente, y ponen precisamente una fotografía del tigre Gareca.
Esto precisamente porque estamos en zozobra. Si va a renovar, no va a renovar. Muchos quisieran que renueve, muchos le agradecen por su trabajo, pero ya quisieran que dé un paso al costado, y algunos, muy poquitos, mínimamente, no quisieran para nada que renueve. Y en el diario Libero, quiere el título. Company llegó a un acuerdo para ser el nuevo técnico de Universitario y su gran objetivo es campeonar en la Liga 1 para asegurar el cupo directo a la Libertadores. No sé para qué a la Libertadores, realmente, estos equipos. El hincha crema se ilusiona con nuevo DT. Esta es toda la información de los principales diarios de circulación local y nacional. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Henry, por la información. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. 8 de la mañana ya con 24 minutos en el informativo Huillarico y llegamos a la parte final del noticiero, Liz. Lógicamente, saludando a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión a través de Facebook, a través de la amplitud modulada en nuestra provincia de Cotabambas. Es importante resaltar, amigos oyentes, todas las actividades que se vienen desarrollando en el marco del 165 aniversario del distrito de Akira. Si usted quiere tener mayor información, también se puede apersonar a la Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Akira. Sí, desarrollo económico en cuanto a las ferias, ¿no es cierto? Sí. A las ferias que necesitan ustedes mayor detalle, información, las bases, pero también no duden en visitar las plataformas. Ahora todos tenemos el acceso al Facebook, están ya publicadas desde hace días en la municipalidad, en la plataforma de la Municipalidad Distrital de Akira, así también Radio Surfo, y puede usted ingresar, están ahí las bases de cada concurso, de todos los concursos. Usted aprieta nada más el link, ingresa allí, puede imprimirlo, puede leerlo, todas estas bases que están ya publicadas por el aniversario 165 del distrito de Akira. 8 de la mañana con 26 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, comentarles que la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco va a rendir un homenaje muy importante a agrupaciones musicales de la región. Estamos hablando de Condemaita de Acomayo y los Chancas de Apurímac, importantes músicos, patrimonios vivos de la región de Cusco y también de la región de Apurímac. ¿Cuándo va a ser, amigos oyentes? Mucha atención, el día lunes 20 de junio a las 11 de la mañana en el Paraninfo Universitario. El ingreso es absolutamente libre. Si usted tiene posibilidades, va a estar en la región de Cusco. Le repito, la UNSAC va a rendir homenaje a Condemaita de Acomayo y los Chancas de Apurímac, lunes 20 de junio, 11 de la mañana, Paraninfo Universitario, totalmente gratuito el ingreso. Así es, entonces ya para retirarnos, Javier, reiteramos la invitación mañana a la comunidad de Choqueca, Puririch, Ñañaturaykuna Yarikamushan, Centro Comunidad Junap, Ainichalla, Nespaniki, Oaxaricamun, Kukunantutamantan, Ñañachay Claudia Sueldo, invitaciones Jatariki, Churarikamushan, Azuaypas, Cohueta, Pacariniki, Manañariki, esposo Paja, Domingo Tuaikushanap, Jarantiracamuch, Covichatariki, Cangona Churuairunaikichispach, y Chapascha, Ñaru. Huascachataña, Pachamanca nescatacho, Hornope nescatacho, Lechon chatacho, Pepiantacho, Chactadotacho, Azoepas ceviche nescapas Karen Kariki, Chacachay Yagonataya, Azoepas Aini, Puririkusunches, Azoepas Huasimasi, Purijinaca. Entonces, invitación. Por otra parte, quería comentarles, amigos oyentes, y esta información también usted lo puede encontrar en nuestro fanpage de Radio Surfuy. El Midagri entregará fertilizantes solo para los que utilicen urea. Esa es la información que se ha compartido. El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, precisó que se ha dispuesto la entrega de fertilizantes a los agricultores con menos de 5 hectáreas y solo a los que utilizan urea. El gobierno comprará un total de 73.850 toneladas de fertilizantes y el primer lote llegaría en la segunda quincena de julio. La pregunta: ¿cómo se va a distribuir?
cuál va a ser la forma de distribución. Por ejemplo, acá en la provincia muchos son agricultores de papa, maíz, y fundamentalmente la uria se utiliza más para maíz. En todo caso, ¿cómo se va a dar esta distribución? Esa es la pregunta que se están planteando nuestros amigos oyentes. Bueno, un datito nada más, Liz. El día de ayer, Julio García, exjugador del Cienciano del Cusco en su momento, campeón de la Copa Sudamericana en el año 2003, también del torneo clausura del año 2006, pues bueno, el día de ayer estuvo de onomástico, estuvo de cumpleaños el Pincel García, y también ya a nivel nacional, digamos, estuvo de cumpleaños César Cueto, el poeta. Bueno, él estuvo en la selección peruana de Argentina de 1978 y también de España 82. Wow. El poeta, así lo conocían, ¿no? A César Cueto. El día de ayer también estuvo de onomástico. 8 de la mañana con 29 minutos. Bueno, con toda esta información nos vamos, nos retiramos y bueno, esperemos que esta semana haya sido pues una semana donde has recibido la compañía de Radio Surfui y de este informativo Villarico, y para nosotros ha sido muy importante vuestra audiencia y vuestros comentarios. Muchas gracias. Nosotros volvemos el día lunes con más información. Estuvo con ustedes, soy Liz Saldívar. Javier Chejia. Gracias también a Gonzalo Huirce, a Henry Borda y a todos los compañeros de labores pues en esta radio, en esta emisora Surfui. Amigos oyentes, muchísimas gracias. Tupacunanchis Camaña, Guayquicona Panaicona. Tupacunanchis Camaña, Zapancaiquichisuan. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Villaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Villaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Villaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles.